Hola a todos y a todas, bienvenidos a knitstudion.com, mi blog y canal de YouTube sobre tricotosas y moda. Hoy he grabado un nuevo videotutorial con mi tricotosa Brother KH950i Electronit. Como habéis visto en la imagen anterior, vamos a realizar el calado con hilo. Es un tipo de diseño que emula a un calado o encaje, pero sin necesidad de usar el carro de encaje L. El diseño que he escogido ya viene precargado en la memoria de la tricotosa. Recordad que tenéis hasta 555 patrones de diseño distintos en la memoria que podéis utilizar en cualquier momento, sin utilizar ninguna tarjeta Millar o utilizar programas externos. Todos los diseños de punto que tiene vuestra tricotosa en su memoria están ilustrados en el libro Stitch Workbook de Brother. Lo podéis descargar de mi blog de forma totalmente gratuita. Yo en este caso, como voy a hacer el calado de hilo, he escogido el modelo 397. Puedes obtener este patrón usando una combinación de fibras de grosor mediana fina, con una fibra muy fina. Debes usar la fibra de grosor medio o fino como hilo principal y la fibra muy fina como hilo secundario. Comenzamos tejiendo unas líneas o pasadas en punto jersey. Y la última línea la realizamos de derecha a izquierda. Situamos nuestro carro principal en el raíl de extensión izquierdo, muy importante, pasado el sensor. Encendemos nuestra tricotosa. Si aparece un número en pantalla, pulso la tecla C para borrarlo. Como no es mi caso, empiezo a programar mi diseño. Tengo que introducir el código 990. Tecleo 990 y pulso M. Todos los interruptores de variación de patrón, incluido el de selector de patrón, tienen que estar hacia abajo. Vuelvo a pulsar M. Ahora me indica que tengo que introducir el número de patrón. Para este ejemplo de calado de hilo, voy a utilizar el diseño 397. Por lo tanto, tecleo 397 y seguidamente pulso la tecla M y por último, para comenzar a tejer, pulso la tecla CF. Como segunda fibra voy a utilizar este hilo. Es un hilo muy fino. De hecho, esto es un hilo de coser estándar. Luego debemos de enhebrar el segundo hilo, que es el hilo más fino, en el lado izquierdo del mástil de tensión. Esto hay que realizarlo como siempre, pero hay que tener en cuenta que antes de llegar hasta este extremo, hasta este orificio, debemos de pasarlo por el clip de hilo, que es este, como estáis viendo. Hay que enhebrarlo así. Y luego el resto es igual. Y lo dejamos sujeto aquí hasta que lo vayamos a usar. Luego la fuerza de la tensión hay que ponerla al máximo, con lo cual hay que girarla hasta toda la derecha, hasta que quede así. Y lo mismo el otro lado. Hay que hacerlo en las dos. También en esta otra. En el carro principal seleccionamos KC2. Ahora deslizamos el carro principal de izquierda a derecha despacio.
Si todo ha salido correctamente, las agujas son seleccionadas. En el dial de tensión del carro principal también tenemos que seleccionar la tensión adecuada, según el manual de instrucciones, aunque siempre recomiendo hacer una prueba previamente. En mi caso lo voy a dejar sobre 4. Y para realizar este tipo de calado con hilo, tenemos que pulsar los 2 botones centrales en el carro principal. La segunda fibra, es decir, nuestro hilo más fino, lo vamos a enhebrar ya en el carro principal, en el alimentador B. De este modo, y yo suelo sujetarlo por debajo de la tricotosa, así. Como ya sabremos, nuestras agujas tienen 4 posiciones: A, B, D y E. La A, la aguja no está trabajando; la B, la aguja está trabajando; la D suele ser para cuando hacemos diferentes tipos de diseños de puntos, como por ejemplo el tejido a 2 colores o este mismo calado con hilo, también va a haber agujas en posición D. Y la posición E es para posición en reposo. Esto que acabo de explicar es muy importante. Cuando realizamos calado con hilo, tenemos que tener en cuenta que cuando nuestro carro vaya a pasar por la cama de agujas, la primera aguja debe estar en posición B, como es este caso. Si nuestra aguja está en posición D, tenemos que volver a colocarla en posición B. Este no es mi caso, porque la primera la tenemos en posición B. Ahora lo que tenemos que hacer es deslizar el carro para ir tejiendo calado con hilo. Hay que tejer despacio. Comenzamos a tejer despacio. Y antes de volver a pasar el carro, comprobamos que nuestra primera aguja esté en posición B. Como es el caso, continúo tejiendo. Ahora, antes de volver a pasar el carro principal, me doy cuenta que la primera aguja está en posición D. Y como he dicho anteriormente, cuando os ocurra esto, tenéis que volver a colocarla en posición B. Eso es lo que tenéis que tener en cuenta cada vez que paséis el carro, tanto de un lado como de otro. Comprobar que la primera aguja se encuentre en posición B y si no lo estuviera, colocarla en posición B. Continúo tejiendo despacio. Continúo tejiendo despacio. Siempre comprobando que la primera aguja esté en posición B. Como este caso estaba en posición D, la coloco en B. Aquí me vuelve a ocurrir, la vuelvo a colocar en posición B. Es importante tener en cuenta que cada cierto número de pasadas, aproximadamente cada 20, tenemos que recolocar nuestros pesos en los extremos del tejido. Esto lo realizamos cada unas 20 pasadas. Y seguimos tejiendo. Y una vez tejidas unas pasadas más, aquí ya tenemos la muestra de nuestro calado de hilo. Muchas gracias por ver este videotutorial. Recordad que tenéis más información en itstudio.com. Si te ha gustado, dale a like y suscríbete. Muchas gracias y hasta pronto.